¿Por qué el gluten es hoy un problema para la mayoría de nosotros, pero no lo era antes? El ser humano ha comido cereales con gluten como el trigo durante miles de años. De hecho, el trigo fue uno de los primeros alimentos que aprendimos a cultivar, aproximadamente en el 9000 a.C. Si te interesa estar más sano, seguro escuchaste que muchos especialistas hoy recomiendan no consumir cereales con gluten. ¿Qué cambió? ¿Por qué ahora muchas personas presentan síntomas de intolerancia al gluten cuando lo hemos consumido durante milenios sin problemas? Hoy existen personas con celiaquía que sufren síntomas muy graves al consumir gluten, personas intolerantes con síntomas más leves y otras que simplemente no les produce ningún efecto notable. Y sí, digo notable ya que a todos nos hace daño el gluten. Quédate hasta el final del vídeo para saber todo lo que necesitas. Lo primero que podemos pensar para entender estos nuevos cuadros de intolerancia es que hubo algún cambio genético en el gluten. Pero el trigo es un alimento que no ha sido modificado genéticamente. Entonces, si el trigo no ha cambiado, ¿cambiamos nosotros genéticamente? La respuesta es que no. Para que se produzcan pequeños cambios evolutivos deben pasar milenios, no 20 o 30 años, como ha sido el caso de aumento de cuadros de intolerancia o sensibilidad al gluten. Pero si bien no hay un trigo genéticamente modificado, sí que fue alterado a lo largo del siglo pasado, generando un trigo más resistente a sequías, más fácil de cultivar y que contiene más almidón que el original. A día de hoy, más del 99% del trigo que se cultiva es de este tipo y se conoce como trigo semienano. Este trigo modificado contiene mucha más proporción de gliadina, que es una de las proteínas inflamatorias que forman el gluten. Quedaros con su nombre, porque es la principal causante de todos los problemas. La paradoja de este gluten modificado actual es que aunque a día de hoy nos dañe mucho más que el original, en su momento salvó millones de vidas. Su creador, Norman Borlaug, ganó el Premio Nobel de la Paz en 1970. Fue la persona responsable de que millones de familias no murieran de hambre debido a la falta de alimento con el crecimiento de la población mundial. Para que veamos que las cosas nunca son blanco o negro. Pero, ¿qué es exactamente lo que tiene este trigo que nos hace tanto daño a nuestro sistema digestivo? A diferencia del trigo original, que contiene un 4% de gluten en grano, el trigo semienano, el que se consume a día de hoy, contiene hasta un 12% de gluten en su grano. Es decir, por la misma ingesta de cereales, consumimos el triple contenido de gluten de lo que nuestro cuerpo ha estado acostumbrado a consumir durante milenios. ¿Y por qué esto representa un problema para nuestro sistema digestivo? El primer concepto que debemos entender es que el gluten es una proteína compleja. Pero a diferencia de otras proteínas que consumimos en nuestra dieta, como las del huevo o las de la carne, no podemos digerirla por completo. Para digerir una proteína, que nos la podemos imaginar en forma de cadena, nuestro cuerpo se encarga de romperla en trozos más pequeños, llamados aminoácidos, es decir, cada uno de los eslabones de esta cadena. Más adelante, estos aminoácidos son absorbidos por nuestro cuerpo. Particularmente, el gluten está formado por dos proteínas, la gliadina y la glutenina. La gliadina tiene una estructura especialmente resistente, rica en aminoácidos como prolina y glutamina. Nuestras enzimas digestivas simplemente no son capaces de romper todas sus cadenas. Como resultado, lo que queda tras esta digestión parcial son péptidos grandes, como el famoso péptido 33-MER, que no se degradan y llegan intactos al intestino. Entonces, si ningún ser humano es capaz de digerir completamente el gluten, ¿por qué la reacción a este no es igual en todos los países? ¿Por qué hay lugares donde la sensibilidad al gluten es menor? Una de las razones más importantes está en cómo se preparan tradicionalmente los alimentos. Por ejemplo, en algunos países aún se usan levaduras naturales para hacer pan y se deja fermentar la masa durante 10 o 12 horas. Este tiempo extra permite que las levaduras actúen y rompan muchas de las proteínas inflamatorias del gluten, como ya hemos comentado muchas veces, la gliadina. Pero cuando el proceso se acelera artificialmente, como en la mayoría de los panes comerciales actuales, la fermentación dura solo unas horas. El resultado, el pan conserva una mayor cantidad de proteínas inflamatorias. En otros productos, como las pastas, el proceso es aún más rápido y sin fermentación, por lo que el contenido inflamatorio puede ser aún más alto. Son nuestras bacterias intestinales y las levaduras naturales, es decir, nuestra microbiota, las que en gran medida determinan si un alimento con gluten nos va a generar inflamación o no. Por eso, los cereales orgánicos, o al menos aquellos que no han sido expuestos a pesticidas, tienen menos probabilidades de causar una reacción dañina, especialmente
en personas que no son celíacas. Muchos de estos pesticidas están directamente relacionados con el daño a la flora bacteriana, que protege nuestra mucosa intestinal. Entendiendo esto, hay dos factores principales que determinan cómo reaccionamos al gluten. Por un lado, si las enzimas presentes en levaduras, bacterias, pueden descomponer el gluten completamente antes de que llegue al intestino. Por otro lado, el estado de nuestra flora bacteriana y la respuesta de nuestro sistema inmunológico determinan qué tan fuerte será esa reacción. Cuanta más equilibrada y diversa sea nuestra microbiota, menor será la inflamación y el daño que pueda causar el consumo de sustancias inflamatorias como el gluten. El gluten ha demostrado tener efectos negativos en la mucosa de nuestro intestino debido a que puede causar un fenómeno conocido como permeabilidad intestinal. ¿Qué significa esto? Normalmente, las células que recubren nuestro intestino están muy unidas entre sí, formando una barrera que impide que sustancias dañinas o bacterias pasen al torrente sanguíneo. Sin embargo, cuando consumimos gluten, y más específicamente una de sus proteínas, la gliadina, que no logramos digerir completamente, puede debilitar esas uniones, separando las células. Esto permite el paso de partículas al interior del cuerpo que normalmente no deberían estar ahí. El sistema inmune reacciona frente a ellas, de forma constante, lo que provoca inflamación crónica y aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes a largo plazo. Y la pregunta que inevitablemente nos hacemos es: ¿esto le sucede a todo el mundo o solo a las personas con celiaquía o sensibilidad al gluten? Lamentablemente, los estudios indican que todas las personas, sin importar si tienen o no diagnóstico, pueden aumentar su permeabilidad intestinal con la ingesta de gluten. La diferencia está en cómo responde el cuerpo. Quienes no tienen intolerancia o sensibilidad al gluten suelen reducir más rápido la inflamación, gracias a que liberan mayor cantidad de una sustancia antiinflamatoria llamada interleuquina 10. Aún así, la permeabilidad y la inflamación ocurren en todos los casos. La única diferencia es cuánto daño se produce y cuán rápido se repara. Entonces, entendiendo todo esto, muchos se preguntan si una dieta sin gluten, basada en productos industriales gluten free, es realmente una solución. La respuesta es clara: no. Primero, porque estos productos necesitan otros ingredientes que actúen como aglutinantes para sustituir el gluten. Y muchas veces estos reemplazos son incluso más perjudiciales para nuestra salud que el propio gluten. Además, muchos de estos alimentos están hechos con cereales refinados o harinas ultraprocesadas, que tienen un alto índice glucémico, lo que significa que elevan rápidamente los niveles de azúcar en sangre. Esto puede generar picos de energía poco sostenibles, fatiga posterior, aumento de peso y otros efectos negativos a largo plazo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una opción es reemplazar los cereales con gluten por pseudocereales como la quinoa, el amaranto o el trigo sarraceno. También podemos consumir otras fuentes de hidrato de carbono más complejos que nos ayudan a mantener niveles de energía estables durante el día y a evitar los picos de glucosa. Además, es fundamental cuidar nuestra flora bacteriana. ¿Cómo? Incorporando probióticos y prebióticos a nuestra dieta, como los alimentos fermentados o vegetales ricos en fibra soluble, como los espárragos o los puerros. Y por último, podemos trabajar en reparar la integridad de nuestra mucosa intestinal, que probablemente hemos ido dañando sin saberlo. Alimentos como el caldo de huesos o el colágeno pueden ayudarnos en ese proceso de regeneración. Finalmente, ten en cuenta que aunque el ser humano lleva más de 11.000 años consumiendo trigo, aún no hemos desarrollado un mecanismo digestivo capaz de descomponer completamente las proteínas del gluten. Al no poder digerir la gliadina en aminoácidos, estas proteínas no aportan un valor nutricional real a nuestro cuerpo. Es decir, no estamos perdiendo nada esencial al reducir o eliminar su consumo. Y aunque el porcentaje de personas con celiaquía es relativamente bajo, estudios demuestran que la gliadina puede causar permeabilidad intestinal y daño en la mucosa incluso en personas que nunca han tenido síntomas digestivos. Si además entendemos que el porcentaje de gluten en el trigo se ha triplicado desde que comenzamos a cultivarlo y que nuestra flora bacteriana hoy es mucho menos diversa que décadas atrás, se vuelve mucho más fácil comprender por qué hay tantos casos nuevos de sensibilidad al gluten y tantos síntomas relacionados con la inflamación intestinal. Esto no significa que debas llegar a casa y hacer cambios extremos en tu alimentación, pero si tienes dudas de cómo te afecta el gluten, puedes probar una eliminación controlada de 2 semanas y observar cómo responde tu cuerpo. Y si quieres mayor certeza, también puedes medir los anticuerpos que tu sistema inmune produce contra el gluten o la gliadina. Esto te dará una visión más específica sobre cómo tu organismo reacciona a esta proteína. Espero que este vídeo te haya servido para entender un poco más
cuál es el problema real del gluten a día de hoy. No solamente se tienen que preocupar las personas celíacas o las que tienen sensibilidad al gluten. Todos nosotros somos víctimas de esta proteína que no podemos digerir, la gliadina. Si te ha sido útil, interesante y has aprendido algo con este vídeo, te agradezco muchísimo que lo compartas y que te suscribas al canal. Esto es Latido de Ciencia. Nos vemos en el próximo vídeo.